una vez que el escrutinio llegue al 100%, ya se puede entender, señor. Les explico por qué no es posible. No es posible porque se tiene que recibir el material físico de todos los consulados del mundo y se tienen que conformar las 8 comisiones escrutadoras y se tienen que hacer esos escrutinios en comisiones públicas y eso no se ha hecho. Se tiene que hacer, Julio, eso no se ha hecho. Yo creo que es importante que la población colombiana entienda el procedimiento legal constitucional. Compañeros, ¿se han puesto a pensar qué significa realmente una diferencia del 0,96% en más de 26 millones de votos? Para todos es una cifra insignificante y eso es lo que en realidad quieren que creas. Pero, ¿qué tal si te dijera que detrás de esa cifra insignificante se esconde una jugada que la extrema derecha colocó para tenerte tranquilo y aceptar una posible victoria de Abelardo de la Espriella? Familia, un número tan pequeño que casi parece un margen de error, una diferencia estadística irrisoria. Ese minúsculo número es una jugada matemática, una cifra anestesia diseñada por la extrema derecha para que te rindas y aceptes el fraude sin salir a las calles. Despierta Colombia, porque con esta trampa nos quieren arrebatar el país y el escrutinio apenas comienza. Familia, y lo grave de esto es que, sin embargo, en ese diminuto abismo numérico se está yendo por el alcantarillado el futuro de más de 50 millones de colombianos. Y es que muchos nos preguntamos, ¿de dónde podría sacar este mequetrefe 13 millones de votos? ¿Será que la mitad del país está tan ciega como para no ver el peligro al que nos enfrentamos? Quiero que veas y prestes mucha atención a esta parte de la entrevista que Vicky, ya en su nuevo papel de pseudo periodista, le hizo a Abelardo de la Espriella meses antes de la primera vuelta. Esto queda grabado, grabado. A ver. Yo voy a pasar a segunda vuelta con Iván Cepeda. Probablemente saque un poquito más de votos que Iván Cepeda en la primera vuelta. Y lo voy a derrotar en la segunda. Y aquí va a estar el presidente Uribe y Paloma. Pero si aún con estas palabras tienes dudas, mira esto. Estamos muy atentos a las circunstancias que se ocurran. Vamos obviamente a manifestar, yo lo he dicho permanentemente, que no está permitido que se divulguen datos electorales de los conteos de mesa día a día, y sí está circulando información falsa en las redes sociales. Vamos a enviar unos comunicados, vamos a tratar de que todas las entidades nos articulemos para manifestar y rechazar ese ejercicio, pero también para decirle a jurados y testigos que pueden tomar foto de esos resultados día a día de mesa, pero que no se pueden divulgar. Y a cada colombiana y colombiano, sin distingo alguno, le pido su apoyo incondicional para que después de votar respetemos los resultados y acojamos el veredicto de las urnas en completa paz. Piensa un momento en esto. ¿Por qué el registrador y el procurador insistían tanto en que había que respetar los resultados? ¿Por qué los medios hegemónicos de la oligarquía y los banqueros dieron por ganador a Abelardo de la Espriella solo con el preconteo? Todas esas preguntas te las voy a responder hoy y te voy a demostrar que este número no es fruto de la casualidad ni un accidente de la democracia. Compañeros, el progresismo logró la titánica cifra de más de 12 millones de votos. El progresismo no perdió las elecciones. El que acaba de perder es el país entero, secuestrado por una estructura mafiosa que le va a entregar el país a Estados Unidos. Hoy te voy a revelar cómo la oligarquía diseñó un cálculo matemático preciso para arrebatarnos la victoria, y te voy a mostrar la verdadera pesadilla económica y de sangre que Abelardo de la Espriella y la extrema derecha están a punto de desatar si permitimos que cierren el escrutinio a su favor. El fraude está en marcha. RCN y Caracol ya están destapando la champaña desde ayer a las 5 de la tarde, exigiendo que agachemos la cabeza y aceptemos dócilmente la llegada del fascismo al poder. Pero para entender esto, debemos abrir los archivos de la estadística electoral y de la psicología de masas. Debemos descifrar por qué eligieron darnos este golpe con un margen tan estrecho y, sobre todo, debemos destapar los documentos que nos advierten el saqueo a nuestros bolsillos y el aislamiento mundial al que nos van a someter en sus primeros 100 días. Nada está dicho hasta que se cuente el último voto.
Compañeros, para entender la magnitud del engaño, tenemos que mirar lo que pasó en los 30 días previos a la elección. ¿Qué nos decían las encuestadoras pagadas por los banqueros? Nos vendieron la narrativa de que el progresismo iba en picada, de que el pueblo estaba decepcionado y que la extrema derecha iba a arrasar. Ese fue su peor error. Subestimaron la dignidad del pueblo colombiano. Pensaron que la diferencia a su favor iba a ser abismal y prepararon su maquinaria de fraude para un margen amplio. Pero cuando se abrieron las urnas, la avalancha de más de 12 millones de votos progresistas los tomó por sorpresa, destrozando sus algoritmos y dejándolos expuestos con un margen vergonzoso de apenas 0.96%. Si revisamos los registros de la autoridad electoral de las últimas elecciones, los márgenes siempre superaban el 3 o 4%. Un 0.96% es una anomalía estadística brutal. Es la evidencia de que el sistema colapsó intentando frenar la voluntad popular. Pero aquí es donde el plan se vuelve maquiavélico. ¿Por qué la extrema derecha se aferra a este 0.96% y los medios exigen que no protestemos? Porque esto es lo que en sociología política se conoce como control de masas. Si te roban una elección por un 10% de diferencia, siendo evidente el fraude, el país entero se enciende y sale a las calles a exigir sus derechos, como ha ocurrido históricamente en otras naciones. Pero un 0.96% es una cifra calculada psicológicamente. Es lo suficientemente pequeña para generar frustración, pero lo suficientemente creíble para que tú dudes, te resignes, bajes los brazos y no salgas a marchar. Es una cifra anestesia. Te inyectan la derrota en dosis minúsculas para que no sientas cómo te están robando la patria. Quieren desmovilizarnos mediante la incertidumbre estadística, legitimando un resultado oscuro sin que haya violencia en las calles. Pero nosotros no nos vamos a anestesiar. El escrutinio sigue abierto, hay actas atípicas por revisar y cada voto de esos 12 millones lo vamos a defender con los dientes. ¿Y por qué es de vida o muerte defender este escrutinio? Porque si Abelardo de la Espriella se sienta en la Casa de Nariño, Colombia desaparecerá del mapa civilizado. Como lo advirtió el politólogo León Valencia, el candidato del fascismo no viene a gobernar, viene a ejecutar una venganza. Escuchen esta locura. Este señor ya amenazó públicamente con retirar a Colombia de las Naciones Unidas, ONU, y destruir por completo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Abelardo, en este tema de relaciones internacionales, usted ha dicho que en caso de llegar a la presidencia retiraría a Colombia de Naciones Unidas, que eliminaría la representación diplomática de Colombia ante la ONU. Sí. ¿Cómo piensa hacer eso? Facilito, no se manda. Mira, la ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Es una catástrofe monumental. Están hablando de cometer una traición asquerosa a un acuerdo de Estado firmado y respaldado por la ONU y por 10 países de la comunidad internacional. Si hacen esto, el mensaje para el mundo entero será que los colombianos somos unos tramposos, unos faltones, que no honramos nuestra palabra. Nos van a aislar del planeta para integrarnos a esa nueva derecha global, sombría, impulsada por figuras como Donald Trump y Nayib Bukele, que solo busca arrasar con los consensos mundiales e instaurar el vasallaje. Pero el aislamiento internacional es solo la fachada. El verdadero botín eres tú, es tu bolsillo. La oligarquía nos odia porque durante este gobierno progresista les dañamos el negocio de hambre. El presidente Gustavo Petro invirtió la fórmula de los banqueros y metió un golazo histórico, aumentando el salario mínimo un 23.7%, logrando que 2 millones de familias sintieran por fin un mínimo vital real. Y eso es exactamente lo que te van a robar. El candidato de la derecha llega al poder para meterle la motosierra a tus ingresos, calcando el modelo de recortes económicos de Javier Milei en Argentina. Quieren quitarle la plata al trabajador para devolvérsela a los grandes banqueros. Y si crees que eso es malo, mira el descaro absoluto con nuestra salud. El Estado colombiano pone 100 millones de pesos para sostener la salud pública. 100 millones. Y la extrema derecha impidió la reforma porque quieren seguir entregándole esa montaña de dinero a los privados sin que el Estado tenga el control para saber en qué se lo gastan. Quieren la presidencia para saquear ese dinero sin rendirle cuentas a nadie.
Además, les aterra que los hijos de los obreros y campesinos lleguen a la universidad gratis, porque quieren mantenernos en la ignorancia para seguir manipulándonos. Se les acabó el discurso democrático y ahora pretenden gobernarnos bajo su vieja y maldita consigna, por la razón o por la fuerza, la misma que nos dejó 450,000 muertos. Hoy, el sistema quiere que llores y te rindas. Quieren que aceptes ese 0.96% como tu sentencia de muerte. Pero se equivocaron de pueblo. 12 millones de almas no se borran por decreto. El escrutinio está vivo y la esperanza le tiene que ganar al miedo. Y aquí la pregunta obligada, sabiendo que amenazan con sacarnos de la ONU y que te quieren robar el aumento de tu salario y los 100 millones de la salud, ¿vas a aceptar dócilmente el fraude del 0.96% o vas a defender el escrutinio hasta el último voto? Es ahora o nunca. Inunda la caja de comentarios y mientras comentas, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para formar parte de esta resistencia informativa. A nuestros suscriptores más fieles, denle un inmenso like y compartan este video en todos sus grupos de WhatsApp. No dejemos que la mentira gane terreno. Compañeros, muchos tenemos dudas de los resultados y nos preguntamos de dónde este mequetrefe sacó 13 millones de votos. Y por eso hoy quiero hacer un llamado especial. Enfrentar esta maquinaria de fraude mediático y proteger nuestra independencia. Y quédense hasta el final, acompáñenme, porque nada está dicho hasta que se cuente el último voto. Quiero decirles, compañeros, que hoy seguimos en pie de lucha y el llamado es a resistir hasta la victoria siempre. Comenzamos. Quien va a liderar esa impugnación es un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, es decir, una persona que conoce muchísimo el tema. Saludo al abogado Luis Guillermo Pérez en 6am de Caracol. Abogado, buenos días. Buenos días, Julio. Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, hay que explicar que justamente no hay un resultado oficial. El preconteo no tiene validez legal. Y las reclamaciones se han presentado ayer en las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales. Esas comisiones escrutadoras recibieron reclamaciones que tenían que ser resueltas luego por las comisiones escrutadoras municipales, distritales, especiales, y tienen que llegar estas reclamaciones, los recursos que se presentaron, las apelaciones, a las comisiones escrutadoras generales, que empiezan su trabajo el día de hoy, las comisiones departamentales. Y no olvidemos que aquí hay una diferencia amplia que se ha presentado en el preconteo a favor de Abelardo de la Espriella por las votaciones en el exterior, y hay también reclamaciones, y es solo el Consejo Nacional Electoral el que hace ese escrutinio en 8 subcomisiones que tienen que empezar a funcionar una vez se reciba materialmente, físicamente. Llamada transferida. Y eso no se ha dado. Digamos, tenemos que ser responsables también con el país y entender que es el Consejo Nacional Electoral quien hace el reconocimiento final, es la autoridad electoral quien establece el resultado oficial de la elección. Guillermo, nos acaban de confirmar del Consejo Nacional Electoral a Jorge Espinosa que ese escrutinio va en un 99%. Una vez que el escrutinio llegue al 100%, ya se puede entender, señor. Les explico por qué no es posible. No es posible porque se tiene que recibir el material físico de todos los consulados del mundo y se tienen que conformar las 8 comisiones escrutadoras y se tienen que hacer esos escrutinios en comisiones públicas y eso no se ha hecho. Se tiene que hacer, Julio, eso no se ha hecho. Sí, doctor Pérez, ustedes desde la campaña de Iván Cepeda habilitaron una plataforma, un correo en donde están recibiendo las posibles irregularidades. ¿Cuántas han recibido hasta el momento? Bueno, hay centenares de irregularidades denunciadas. Yo publiqué 21 en mis redes sociales. ¿En qué consisten esas irregularidades que hemos podido constatar? Que se subieron E14 sin firmas, también que hubo E14 con firmas pero sin la votación, hubo adulteración de los E14,
Y todo eso hace parte de los controles que se deben tener efectivamente sobre el escrutinio. Ahora, ¿qué pasó también con irregularidades? Anoche se evidenció en Medellín, no se permitió que nuestros abogados pudiesen entrar a tiempo a las comisiones escrutadoras, y las comisiones escrutadoras van supremamente rápido, y si no tenemos nuestros delegados en esas comisiones escrutadoras, pues se genera un manto de dudas sobre el interés de hacer pasar unos resultados sin que las audiencias públicas estén legitimadas como tendría que ser. Y por otra parte, nosotros hemos también denunciado cómo a través de los candados HAS de muchos E14 se pudo corroborar que fueron luego modificados. ¿Y eso qué significa? Que el E14 en algún momento fue manipulado. Eso es parte de todos los reclamos que le hemos hecho también al Registrador Nacional del Estado Civil. Pero más allá, yo quiero resaltar los 3.020.334 personas que entre la primera vuelta y esta votación de ayer sumaron los votos también por el Pacto Histórico, por la Alianza por la Vida, que son votos genuinos, que son votos no comprados, que son votos donde no hubo constreñimiento ilegal para obligar a los electores a votar. Y también quiero evidenciar que hicimos muchas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, que esperamos efectivamente haga su tarea de una compra masiva de votos en muchos lugares del país a favor de la candidatura de Abelardo de la Estrella. Así que eso es el reto que tiene nuestra democracia, es superar esas etapas donde el ciudadano se ve coaccionado o se acude a la corrupción electoral. Sí. Cuando dimos el dato, doctor Pérez, de que ya estaba el escrutinio avanzando, es porque en la registraduría ha habilitado una página para que uno pueda mirar el avance de esos escrutinios. En este caso, el 99% de los municipales. En ese caso, eso ya está en ese porcentaje. Y también está allí actualizado el estado de las comisiones por departamentos. En el Amazonas ya van en el 71%, en algunos ya han pasado el 90%, igual que el resumen de esas comisiones. ¿Qué es exactamente entonces lo que faltaría y cuándo llegaría el momento para que ustedes hagan las reclamaciones? ¿En qué momento de todo este proceso? Bueno, las reclamaciones ya se han presentado a nivel de las comisiones locales, municipales, distritales. Ahora falta ver las audiencias de la votación en el exterior ante las 8 subcomisiones del Consejo Nacional Electoral. Es allí donde se presentan las reclamaciones. No hay otro momento, no se pueden hacer en ningún consulado. Se hacen exclusivamente en esas 8 subcomisiones. Entonces, eso no se ha convocado. Tienen que recibirse, les insisto, los pliegos electorales en físico. Las bolsas selladas se tienen que recibir en el CNE. Sí, abogado, pero vayamos al resultado que tendrá que ser la declaración de elección de un presidente por parte del Consejo Nacional Electoral. Y por eso quiero que seamos muy claros en algo. Después de que surta esta etapa del escrutinio y teniendo en cuenta la tradición, y es que no cambia significativamente frente al preconteo, ¿ustedes van a aceptar el resultado de la elección o tienen pensada alguna estrategia para insistir en estos cuestionamientos frente al resultado de ayer? Bueno, insisto, hay que esperar el resultado oficial que solo lo entrega el Consejo Nacional Electoral, quien declara al final de todo el escrutinio quién ha ganado efectivamente en la elección presidencial. Y se tienen que haber resuelto todas las reclamaciones de las comisiones que se han presentado, los recursos ante las comisiones departamentales, que eso no se han resuelto, eso tendrían que resolverse. Bueno, primero en las comisiones departamentales, si hay diferencias allí entre los delegados, tiene que resolverlo el Consejo Nacional Electoral, tiene también que darse todo esto de las audiencias públicas de las 8 subcomisiones del Consejo Nacional Electoral, contando los votos allí donde efectivamente se pueda establecer por nuestros abogados ante cada subcomisión
si hay mérito para solicitar la apertura de los votos. Eso es parte de este proceso. Ahora, tenemos que hacer un análisis también de todos los hechos concomitantes que nosotros hemos venido también reclamando. Le enviamos una comunicación a todas las misiones de observación electoral porque se degradó la trazabilidad de los C14 publicados y esa explicación no la ha dado el registrador nacional. Entonces esperamos que todo esto se resuelva, se den respuestas, presentamos acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela que no se han resuelto. Resolverán. Pero la pregunta es muy puntual, doctor Pérez. Una vez se declare la elección, ¿ustedes van a acatar ese resultado? ¿Lo van a reconocer? ¿Sí o no? Bueno, esperemos a que se den se dé respuesta a todas nuestras reclamaciones. Porque estamos hablando de un resultado con un margen de menos de un 1% de diferencia. Entonces, esperemos con paciencia, pero sí quiero decirles, como lo ha dicho también Iván Cepeda Castro, nosotros somos respetuosos de la Constitución, de la ley, de la democracia. Nosotros invitamos a que efectivamente se profundice la democracia, que efectivamente cualquiera que sea designado finalmente oficialmente como ganador gobierne para todo el país y no para quien solamente los eligió. Y todo esto hace parte de este proceso que tiene que desarrollarse y darnos los tiempos necesarios para consolidar esto. La diferencia en la votación entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda es de 250.830 votos. ¿Usted cree que con esas reclamaciones, con esas impugnaciones, les da para recuperar cuántos votos? No lo sabemos aún con precisión, por eso tenemos que esperar que se tramiten las reclamaciones respectivas, pero creo que es importante que la población colombiana entienda el procedimiento legal constitucional, que para eso son las comisiones reclutadoras, para eso son las comisiones departamentales, para eso está el ejercicio del Consejo Nacional Electoral. Insisto, el preconteo puede sugerir que alguien ha ganado la elección, pero no tiene validez legal. Él es Luis Guillermo Pérez, quien va a liderar el equipo de abogados. Es un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Esta impugnación de muchas mesas.